Bueno, buenos días. Hoy vamos a explicar un poco sobre el tema del decreto 3048 del 23 de agosto de 2011. Mi equipo está conformado por Laura, Cindy y Joana. Bueno, estructura. Teniendo en cuenta que por medio de la ley 1314 se regulan los principios de contabilidad e información financiera, se dio como la necesidad de crear un órgano conocido como la comisión, para que éste se encargara de velar por el cumplimiento de esta ley mediante las entidades públicas, así como empresas, instituciones y demás organizaciones. El decreto se compone por 8 artículos, los cuales resumidamente explican la misión de la comisión, cuáles son sus integrantes, cada cuánto se reúnen para tomar decisiones, sus funciones, cuáles son las funciones de la Secretaría Técnica y finalmente la vigencia del decreto. Bueno, el decreto se publica en Bogotá y empieza a regir a los 23 días del mes de agosto de 2011. Y este cuenta con 4 firmas, las cuales son el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverri Garzón, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, el director del Departamento Nacional de Tramitación, Hernando José Gómez, y la directora general del Departamento Administrativo de la Función Pública, Elizabeth Rodríguez Taipa, quienes en el año 2011 ocupaban el cargo. Bueno, artículos 1 y 2. Bueno, el artículo 1 básicamente dice que se crea la comisión. El artículo 2 nos habla de que la misión de esta comisión es como buscar una colaboración entre entidades públicas y autoridades de supervisión que se encarguen como de hacer cumplir la ley 1314 de 2009 y de expedir normas de contabilidad para que la información presentada sea homogénea, consistente y comparable. Miembros de la comisión. La comisión se encuentra conformada por 10 representantes de entidades públicas, las cuales ejercen supervisión y control sobre empresas privadas o públicas que se encuentran dentro de un mismo sector económico. Entonces, a continuación les vamos a explicar quiénes son los que conforman el comité, pues en ese momento, cuáles son las funciones de las entidades a las cuales ellos pertenecen y para finalmente llegar a la conclusión del por qué son esas personas quienes se encuentran integrando la comisión. Bueno, el primer integrante de la comisión es el ministro de Hacienda y Crédito Público, que es el señor Juan Carlos Echeverri Garzón. Bueno, su función es definir como las políticas y la estructura de endeudamiento de la nación. El segundo integrante es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, que es el señor Sergio Díaz. Bueno, su función es él es el que se encarga como de la actividad empresarial, o sea, de productora de servicios, bienes y tecnología, para que así estas empresas cada vez se vuelvan más competitivas y sean más sostenibles. El tercer integrante es el Contador General de la Nación, que es el señor Pedro Luis Ramírez, que él es el encargado de determinar las políticas, normas y procedimientos sobre la contabilidad. El director de la DIAN. Bueno, aquí es María Virginia Torres. Ella se encarga de prestar como un servicio de facilitación y control para los agentes económicos y pues como para que se cumplan las normas que están en el sistema tributario. El superintendente financiero o su delegado es Gerardo Hernández. Él se encarga como de supervisar las personas que hacen actividades financieras y que sí tengan una buena confianza y seguridad. El superintendente de servicios públicos domiciliarios es César y él se encarga de colocar lo que las empresas deben pasar a los clientes y lo que estos deben pagar por
El superintendente de sociedades, Guillermo Vélez, o su delegado. La superintendencia de sociedades se encarga de velar por el cumplimiento de la normatividad contable en las sociedades comerciales, extranjeras o unipersonales en lo que requiera la ley, además de expedir instrucciones o guías para que a esas empresas se les facilite la aplicación de la normatividad a las empresas. Y el superintendente de Industria y Comercio o su delegado, que es el señor Pablo Felipe Robledo. Él, pues ahí se encargan más que todo de velar por los derechos de los consumidores, de velar porque se cumpla pues la normatividad, pero vigilan más que todo eso en la Cámara de Comercio para que ellos puedan contribuir a un desarrollo económico del país. También velan pues por el cumplimiento de la metrología legal. La metrología legal habla de que los productos que se le ofrecen a los consumidores sí cuenten con las características que en un principio los funcionarios, los fabricantes les ofrecieron a ellos. Bueno, el Superintendente de Economía Solidaria o su delegado. La Superintendencia de Economía Solidaria se encarga de ejercer un control, inspección y vigilancia sobre las entidades que, digamos que trabajan por el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y legales, también de las normas contenidas en sus propios estatutos. Se encargan de proteger los intereses de los integrantes de las organizaciones de economía solidaria, de terceros y de los demás integrantes de la comunidad. También se ocupan de vigilar que los recursos asignados, o pues los recursos que poseen las organizaciones o estas entidades estén bien administrados y que las normas sean debidamente aplicadas. Supervisan que el fin no lucrativo que tiene esa organización se cumpla, porque igual es la que lo guía. Un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública se encarga de adelantar investigaciones técnico-científicas sobre temas relacionados con la contabilidad y su aplicación y las normas y procedimientos de auditoría. Se encargan de estudiar los trabajos que les presentan, los trabajos técnicos que les presentan para decir sobre su divulgación en eventos nacionales e internacionales de la profesión, y también trabajan como asesores del Estado y de particulares sobre todos los temas técnicos que tengan que ver también con la profesión. Bueno, estas entidades se relacionan porque cada una de ellas se ocupa de acompañar y de controlar diferentes entidades, ya sean públicas o privadas, que hacen parte de la economía del país. Esto nos puede llevar a la conclusión de que todas estas entidades trabajan porque las normas se estén cumpliendo y se estén aplicando correctamente, para que la información presentada cuente con las cualidades, pues para que sea homogénea y digamos que, bueno, si esto es un beneficio para el país. Bueno, el artículo 4 nos habla sobre las funciones de la comisión. La primera es coordinar el accionar de las entidades, de las diferentes autoridades que expiden normas técnicas especiales, de interpretaciones y guías en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, útiles para el ejercicio de la función de inspección, control y vigilancia, con el fin de garantizar que estas sean homogéneas para las personas que integran un mismo sector económico. Bueno, realizar recomendaciones a las autoridades de regulación y normalización técnica en el ejercicio de su función en materia de normalización contable, información financiera y aseguramiento de la información. Para comprender un poco más la tercera función, entonces empezamos por decir que las autoridades de supervisión son las que se encargan de expedir guías e interpretaciones pues, de las normas contables que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que según el numeral 2 del artículo 10 de
la Ley 1314 de 2009 se deben emitir pues en un periodo límite. Entonces lo que hace la comisión es brindar un acompañamiento a estas autoridades y de realizar las respectivas recomendaciones acerca de esas normas pues, que ellos van a expedir. Y en cuanto pues, a la cuarta función, lo que hacen es coordinar pues, que todas las autoridades y las autoridades de regulación y de supervisión pues, estén como, conectadas en cuanto a sus funciones, para así, por medio de estas entidades, ellos recibir una información contable más homogénea, consistente y comparable. En el artículo 5 encontramos las sesiones. Ellos se deben reunir al menos 3 veces por año. También se pueden reunir de manera extraordinaria cuando así lo requieran. Cada sesión debe ir soportada por un acta. Las actas deben estar firmadas por el presidente y por la Secretaría Técnica. Bueno, en el artículo 6 nos hablan de la deliberación y toma de decisiones. La comisión, se encarga podrá deliberar con al menos 5 de sus integrantes. Las decisiones se tomarán cuando la mayoría de ellos estén a favor de estas. Luego la Secretaría Técnica se ocupará de informarle a los otros integrantes de la comisión las decisiones que fueron tomadas para que estos dispongan de los recursos necesarios para que estas decisiones se cumplan. En el artículo 7, las funciones de la Secretaría de la Comisión es, por ejemplo, convocar a las reuniones y hacer hacer actas de cada una de ellas, hacer actividades de apoyo para hacer estas reuniones, tener como un apoyo para que ellas las hagan, para que las realicen. Supervisar que si las hagan y mirar que todo haya controlado y cómo difundir la